José Antonio Ortiz Guarneros, titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, minimizó los feminicidios en la entidad. Ante los cuestionamientos de los reporteros aseguró que llevamos 9 o 10 mujeres asesinadas en lo que va del año, que se clasifican de inmediato como feminicidios. Algunas de ellas, pues, sí tenían actividades no muy propias de una dama. Al ser cuestionado por la reportera local Estrella Pedroza sobre cuáles eran las actividades no propias de una dama, respondió: que se dediquen al oficio más antiguo, es decir, la prostitución. Aunque dijo que eso no quiere decir que les puedan quitar la vida, ¿verdad? Sin embargo, manifestó que si las mujeres se relacionan con otras personas en lugares como bares, dijo que era obvio que son propensas a ser violentadas. El vicealmirante dijo que en lo que va de 2019 van 10 casos de asesinatos de mujeres, los cuales se clasifican de inmediato como feminicidios. Sin embargo, responsabilizó a las víctimas por sus actividades. Además dijo que estar en un antro y cuando hace efecto el alcohol y las drogas son susceptibles a ser atacadas. Si se van a relacionar con personas en un antro, pues obvio es que pueden ser susceptibles a ser atacadas. Cuando ya el alcohol o la droga hace efecto en las personas, no se justifica, pero es un factor que se suma, un factor de riesgo a que sean violentadas, dijo ante medios de comunicación. Tras el asesinato de la hija del director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAM, en diciembre, colectivos, como el Frente Feminista de Morelos, alertó que el Estado registró a 80 casos solo en 2018. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, OCNF, ha alertado que el 70% de los feminicidas tiene el estatus de desconocidos y 30% de los agresores están ubicados como personas conocidas por las víctimas. Solo en el 20% de los casos quien comete el crimen es la pareja o expareja. Diputada había propuesto toque de queda para solucionar los feminicidios. Ana Miriam Ferráez, diputada local en Veracruz por Movimiento Regeneración Nacional, Morena, propuso el pasado 21 de enero aplicar a las mujeres un toque de queda para evitar más feminicidios. En entrevista con medios locales, la diputada veracruzana aseguró que la estrategia implicaría que las mujeres no salieran de su domicilio después de las 22 horas, al menos hasta que se pone fin a la ola de feminicidios que azota al país. Aunque la legisladora reconoció que la medida podría afectar los derechos de las mujeres, consideró que es más importante garantizar su integridad y tomar estas medidas de precaución por la noche, que es cuando más aparecen las personas que las roban, que las violentan, que las toman físicamente en un asalto.